Muy bien, en el día de hoy comenzamos con el estudio de la palabra de Dios. Ya hacía tiempo que lo estábamos esperando y necesitando, porque eso nos hace bien al espíritu y al alma. Y en esta oportunidad me toca a mí hacer la introducción del libro que vamos a desarrollar en los próximos domingos. Y es el libro de Santiago. Así que cada uno de ustedes, si ha traído sus Biblias, también los que están en su casa, para que podamos, o viéndonos a lo mejor en algún otro lugar, estén preparados también con sus Biblias para leer algunos versículos de la palabra de Dios. Pero antes de eso, vamos a tener una palabra de oración. Amado Dios y Padre, hoy venimos a ti para darte gracias por todo lo que tú nos has dado y todo lo que tú darás para cada uno cuando estemos contigo. Y mientras tanto, Señor, abrimos tu palabra para meditar en ella y para que tú nos hables. Por eso, Padre, queremos darte gracias por esta oportunidad que podemos disfrutar los hermanos en compañía de nuestro amado Salvador. Guía tú las palabras a través de la lectura y también, Señor, que estemos dispuestos con nuestra mente y nuestro corazón para recibirla. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. ¿Por qué elegimos el libro o por qué decidimos tomar el libro de Santiago? Realmente es un refresco para el alma y también nos habla Santiago acerca de la fe y de las obras, pero para poner en práctica las obras. Y es muy importante porque a través de la lectura, y si ustedes tienen o se toman su tiempo, pueden ir leyendo los 5 capítulos de Santiago. No es largo, es muy corto, pero sí tiene tantas cosas por las cuales podemos aprender y nos damos cuenta que nos habla el Señor, nos habla a través de esa lectura. No solamente de Santiago, sino de toda la Biblia. En el contexto general, la Biblia nos habla porque es la palabra de Dios. Así que, ¿tienen abierto ya sus Biblias, Santiago, Pablito? No te veo con la Biblia. Muy bien, ahí está. Santiago, capítulo 1, versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Está dando un saludo. El autor de esta epístola, notemos que se identifica simplemente como Santiago. Se cree que fue redactada en Jerusalén en la época del concilio de la iglesia, como dice en Hechos capítulo 15, después lo vamos a ver, alrededor del año 50 después de Cristo. El original de esta epístola aparece con el nombre de Jacobus, o traducido al español es Jacobo. Siglos después de haber escrito esta epístola, repito que se calcula que fue alrededor del año 50,
durante el concilio que tuvo en la iglesia allí en Jerusalén. Esta epístola es universal, es para todos. Y realmente nos habla también hoy a nosotros. Al final de las transformaciones de los escritos, el nombre de Jacobus, que fue canonizado por la Iglesia Católica siglos después con el nombre de San Jacobus, quedó en la lengua española como Jacobo. Ahora, nosotros vamos a hablar de Santiago, pero Santiago es Jacobo, Jacobo es Santiago. En el Nuevo Testamento hay 3 nombres, 3 personas que se llaman, y lo tenemos en el Nuevo Testamento, que se llaman Jacobo, el hijo de Zebedeo, el hijo de Alfeo, y Jacobo, Santiago, el hermano menor de Jesús. El contenido de esta epístola trata el tema de la fe y las obras, y está expresado en la práctica de las obras y cómo conducirnos para agradar a Dios. Me acuerdo de don Juan García, un hermano que está en la presencia del Señor ya. Muchos, los mayores, lo conocemos. Hemos estado con él ha estado en casa. Este hermano, Juan García, escribió un libro y dice, ese libro se titula Gimnasia para el alma. Y él decía que Santiago es la gimnasia del creyente, porque si la practicamos, vamos a estar en forma para soportar la prueba. En el versículo 3 del capítulo 1, leemos que la prueba, ¿qué produce? La prueba produce paciencia. ¿Por qué escribió esta carta Santiago? ¿Para qué la escribió? ¿A quiénes las escribió? Ya leímos al principio, que habla de las 12 tribus que están en la dispersión. Ellos habían aceptado principalmente, la mayoría, en tiempo de Pentecostés, a Cristo. Habían descubierto al Mesías, pero se habían ido porque fueron perseguidos. Y Santiago se dirige a los santos que vivían fuera de Tierra Santa. Saluda a las 12 tribus que están en la dispersión. Los descendientes de las 12 tribus aparece en Génesis capítulo 35, cuando Dios le confirmó el pacto abránico a Jacob, así como de su nuevo nombre, ya no te llamarás más Jacob, serás Israel. Y sus hijos, sus 12 hijos, dieron comienzo a las 12 tribus de Israel, a quien Santiago se está refiriendo. O sea, su descendencia. Vamos a notar en el estudio de esta epístola, yo no voy a hacer el desarrollo, simplemente estoy presentando a Santiago y haciendo la introducción. Durante los próximos domingos, y diferentes hermanos van a ir tratando el tema de acuerdo a cada capítulo. ¿De qué se trata? Pero el contenido general es que él presenta a Jesucristo como nuestro modelo. La epístola está dividida en esos 5 capítulos, y el capítulo 1, lo vuelvo a leer, dice: Santiago,
siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Vamos a notar a través de este capítulo, de este libro, que menciona a Dios 17 veces, pero solo a Jesús 2 veces. Ya en el primer versículo está nombrando a Dios, a Jesucristo, deidad. Ahora, ¿cómo hace Jacobo o Santiago para reconocerlo a su medio hermano? Perdón, Jesús tenía un medio hermano. ¿Cómo hace para reconocerlo a Jesús como el Hijo de Dios? Él lo reconoce como Señor y Cristo y lo hace en forma reverente, a pesar de haberse opuesto tenazmente durante el ministerio de Jesús. ¿Cuándo se produce el cambio? Cuando Jacobo, Santiago, vamos a hablar de Santiago siempre, cuando Santiago, después de la muerte y resurrección de Cristo, ahí se produce, como decimos, un cambio radical, 180 grados. Iba para un lado, tenía este pensamiento, hablaba mal de Jesús, e incluso toda su familia, menos María, pero los hermanos se oponían. ¿Qué relación tenía Santiago con la familia de Jesús? Vamos ahora al libro de Mateo, capítulo 13, versículo 54 al 58. Ahí lo vamos a tener en pantalla. Allí Jesús, el Señor Jesús, en el tiempo de ministerio, estaba volviendo a Nazaret. Y dice así, Mateo capítulo 13, versículo 54 en adelante. Y viniendo a su tierra, Jesús les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos Jacobo, aquí está Santiago, Jacobo, José, Simón y Judas, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Refiriéndose a Jesús, ¿no? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Durante el tiempo de ministerio de Jesús en la tierra junto a sus discípulos, los hermanos no le reconocían como Mesías, en especial Santiago. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 8, dice que el Señor Jesús resucitado, vamos a ver allí, se le presentó a muchos, entre ellos Jacobo, Santiago. Entre ellos a Santiago. Dice así, es el apóstol Pablo que está hablando, que está escribiendo, porque primeramente os he enseñado, 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, ahí está,
después a todos los apóstoles y a lo último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Recordemos cuando Saulo o Pablo iba camino a Damasco, y se le presentó al Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No tenemos fecha exacta, no hay una fecha que digan en las escrituras y menos los historiadores. No hay una fecha exacta de la conversión de Jacobo o Santiago, ¿no? Puesto que sabemos que en un principio no creía en Jesús, sino que más bien, ¿saben cómo lo consideraba? Un fuera de sí. Esto está en Marcos capítulo 3, versículo 21. Dice así, Marcos 3, 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. Aconteció que poco tiempo después de la resurrección, lo vemos a este Jacobo Santiago unido a la iglesia. Hechos capítulo 1, versículo 14. Allí dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y estaban las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos capítulo 15, versículo 13. Ahí vamos a leer, siendo Santiago, porque Santiago llegó a ser obispo, designado obispo de la iglesia en Jerusalén. ¿Cuál era su obra? Era la de ganar judíos y ayudarlos a comprender el cristianismo. Hechos 15, 13 al 21. Dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón Pedro, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Habíamos dicho al principio, las escrituras decía que le hablaba a las 12 tribus que estaban en la dispersión, que eran los judíos, en su mayoría. Pero aquí está nombrando a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y prepararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado, en otra versión dice estrangulado, y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo, o sea, los sábados. El versículo 20, acá de Hechos 15, que recién leímos, se refiere al orden de Dios en cuanto a qué tenía que hacer con el animal. Deuteronomio 16, 23 al 25 está esta cita, esta ley. Debían tener cuidado de no comer sangre, porque ésta representaba la vida del animal. Y el que lo sacrificaba debía derramar la sangre sobre la tierra, toda su sangre, antes de cocinarlo para alimentarse. ¿Cuántas cosas? Qué conocedor que era este Santiago, el medio hermano del Señor. Qué conocedor era de la ley, de los profetas,
conocía muy bien, pero claro, no leyó el Nuevo Testamento. Si no hubiese sido más fácil comparando las citas y llevándolas al Nuevo Testamento. Pero sí entendió y reconoció que Jesús era el Mesías. Con toda seguridad, Santiago, en Gálatas 1:18, dice el apóstol, con toda seguridad, ahí podemos ver también que era Santiago el menor, el medio hermano de Jesús. Gálatas 1:18, el apóstol Pablo dice, después de pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, quien a temprana edad, él se convirtió en el líder de la iglesia de Jerusalén y reconoció que Jesús era el Mesías. Sin embargo, no encontramos en toda la epístola de Santiago que escriba algo sobre su relación terrenal con el Señor, y menos mencionándolo como hermano suyo. ¿Por qué se dirige a las 12 tribus? ¿Por qué dirige esta nota, esta carta, esta epístola universal? Porque la mayoría de los judíos que se habían convertido en el día de Pentecostés enseguida fueron perseguidos por los principales del pueblo y también en complicidad con los romanos que gobernaban. Y estos cristianos, al estar lejos, con el entusiasmo de haber descubierto al Mesías, habían ignorado la gracia y las virtudes que debían acompañar a la vida cristiana. Y eso nos marca a nosotros que debemos no solamente conformarnos con la lectura, no conformarnos con leer la palabra de Dios, sino ponerla en práctica, vivir como a Dios le agrada. ¿Y cómo es? Ricos en obras, ricos en fe y ricos en obras. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 6:18, y herederos del reino a los que ha prometido a los que aman a Dios. Y ya concluyendo, hermanos, Dios nos ha dejado su palabra, no solo para leerla, sino para ponerla en práctica. Y Santiago nos está invitando aquí, nos está invitando a poseer, a tener. El versículo clave del libro de Santiago se encuentra en el capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Santiago no solo fue un líder de la iglesia, no solo fue un líder,
de la iglesia en Jerusalén, sino que dice el historiador judío romano Flavio Josefo, que fue un mártir, porque murió apedreado alrededor del año 62 después de Cristo, a causa del Evangelio. No debe haber sido fácil ser hermano menor de alguien que nunca pecara y que hiciera todas las cosas bien, mientras ellos tenían un corazón lleno de bronca, de crítica, un corazón pecaminoso y probablemente lleno de envidia. Por eso elegimos este libro de Santiago, porque es un testimonio del poder del Evangelio que hoy sigue salvando. Y quizás tengas un amigo o alguien de la familia que está pasando por una situación y sabes que es un hijo de Dios, pero que está apartado, que está separado, a veces se autocondenan, o dicen, no, yo no voy a hacer esto, no voy a la iglesia porque no voy a escuchar la palabra porque no me siento en condiciones. Y una vez que nos enfriamos, después cuesta empezar de nuevo, cuesta reponernos. Por eso elegimos también este libro de Santiago, porque es un descanso para el alma. Y como dije al principio, mencionándolo a don Juan García, es el ejercicio para el alma, Santiago, porque nos anima, porque nos da fuerzas y porque realmente podemos seguir avanzando en este día y en este tiempo en la compañía de nuestro Señor y hacerlo para que a Él le agrade. Pero también quizás nos esté escuchando alguna persona, yo conozco aquí a todos los que están hoy, quizás nos esté escuchando una persona que no ha tomado decisión por Cristo, pero sí ha escuchado el Evangelio y ha asistido a algunas reuniones y ha escuchado la palabra, pero no ha tomado decisión por Cristo. Es el momento de poder recibir a Cristo como Salvador personal. Más allá del tiempo que nos toca vivir, siempre hay un momento en el cual nos sentimos débiles, cansados y también con ganas de no hacer nada y menos asistir a un culto, a una iglesia para escuchar la palabra. Permítame decirles que a quienes nos están viendo, que el Señor hizo todo por nosotros, derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario y lo hizo por amor. Y no es que tenemos que hacer obras, así como dice Santiago. Santiago se refiere a los que ya son de Cristo, a los que ya han tomado decisión por Cristo, para que pongamos en práctica las cosas que la palabra de Dios nos dice. Por eso es importante que hoy tomes tu decisión por Cristo. Hoy vamos a dejar aquí nomás y quiero desearles que Dios les bendiga